Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este cuarto estudio del Evangelio según San Juan. Vamos directo al texto si quieres. Estamos en el capítulo 2, Juan capítulo 2, el versículo 12. Vamos a ver el texto para el día de hoy. Juan 2, versículo 12. Después de esto, y esto en este caso es la boda en Caná de Galilea que vimos la vez pasada. Después de esto, él, Jesús, descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron: durante 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Me imagino que muchos de ustedes han leído, han escuchado esta historia de cuando Jesús limpia el templo, pero ¿alguna vez te has preguntado acerca de esta historia? ¿En serio? Es decir, ¿por qué está aquí? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es su significado, su importancia? Y sobre todo, ¿esto qué tiene que ver conmigo el día de hoy? ¿Cuál es la relevancia que tendría? Pero, si fueras un estudiante judío de Jesús en el primer siglo, habrías visto este evento como uno de los acontecimientos más importantes del ministerio de Jesús. Algo inolvidable. Nuestro objetivo el día de hoy es aprender el porqué. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué está aquí en la Biblia? ¿Por qué seguimos estudiando este suceso hasta el día de hoy? Básicamente, todo está envuelto en una sola palabra: pasión, o podríamos decir celo, dependiendo del contexto. Y por eso, amigo, te pregunto, ¿qué es que te apasiona? ¿Y por qué? Bueno, algunos dirían el fútbol, algunas mujeres el andar de compras, o algunos muy espirituales, Dios, o algunos la familia, todo esto. Pero, ¿por qué es tan importante que te apasiona? Y más que nada, ¿cómo afecta tu pasión tu vida cotidiana? ¿Y qué implicación tiene para la eternidad? Pasión, celo. Esta historia, creo yo, tiene 3 puntos de enfoque. Al menos el día de hoy vamos a ver 3 puntos de enfoque al estudiar esta historia. Primero,
¿Dónde está Jesús? Muy importante observar su ubicación en esta historia. Y en segundo lugar, precisamente, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Y en tercer lugar, tercer punto de enfoque, ¿cuál es la relevancia que tiene todo esto para mí el día de hoy? Ahora, estos discípulos de Jesús quieren estar lo suficientemente de cerca a Jesús para estar cubiertos por su polvo. Pero puedo prometerles, aún así, porque seguramente aquellos que han dejado todo para seguir a Jesús están convencidos de que Él es el Mesías y tienen celo, tienen pasión, pero les aseguro que nunca, jamás, en sus sueños más salvajes, esperaban lo que va a pasar ese día en Jerusalén. Es algo para ellos totalmente inolvidable. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué es tan importante de todo lo que hizo Jesús? Primer punto de enfoque. ¿Dónde está Jesús? Cuidado. Versículo 12. Después de esto, él descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus medio hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Estaban en Caná de Galilea para la boda. Ahora regresan a Capernaum porque parece que su familia se ha mudado aquí, excepto José, su madre, sus hermanos y discípulos. En este momento, probablemente entre 4 y 6. No ha nombrado formalmente a los 12. Así que tiene 4, posiblemente 6 discípulos, sus medio hermanos y su mamá. Y Capernaum está en la orilla al norte del lago de Galilea. Galilea, este lago está también en el norte del país. Y en esta zona es importante notar que los judíos están en la minoría, porque es una zona que es una mezcla total de culturas, idiomas, pueblos, muy, pero muy diversificado esta zona. ¿Y José? ¿Qué pasa? Algunos piensan que José continúa operando el negocio de la construcción que tenía en Nazaret y otros piensan que tal vez ha fallecido en este tiempo. Parece que de alguna forma u otra José muere antes de la crucifixión porque mientras que Jesús está en la cruz, encomienda a Juan el cuidado de su mamá María. Y esto indica que a lo mejor José ya no está en el cuadro, ha muerto, algo así ha pasado. Tenemos una visión pintoresca de Jesús como carpintero, pero el significado de la palabra carpintero es amplio, dependiendo del contexto. Digo, la palabra griega traducida carpintero en el castellano. También a veces esta misma palabra se traduce como albañil, uh, que en nuestra cultura se refiere a dos cosas, pero hay registros históricos que indican que José era un albañil de primera clase y contratista general, es decir, carpintero, albañil, pero básicamente él construía lo que fuera. Por ejemplo, mi suegro, que Dios lo bendiga, murió ya hace muchos años, pero yo recuerdo cuando primero conocí a mi esposa, antes de casarnos, yo le pregunté, ¿qué hace tu papá? Y me dice, él es carpintero. Cierto, pero lo que no entendí era carpintero que era contratista general, a tal grado que cuando nosotros llegamos a la ciudad de Kansas hace muchos años, él vino para encargarse de la construcción de un gimnasio y una nueva porción de la iglesia. El carpintero. Así que no es algo tan pintoresco como a veces pensamos.
José a lo mejor tenía una compañía de construcciones. Ahora, lo que sabemos con certeza es que Capernaum se convierte en su sede de Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Eso es lo que entendemos sin duda. No Jerusalén ni Nazaret, sino Capernaum. Ahora, luego, en el versículo próximo, versículo 13, Jesús va a Jerusalén para la Pascua. Versículo 13 dice, estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Interesante que en la Biblia uno siempre sube a Jerusalén. Es algo más simbólico que nada. Si vienes del norte, si vienes del sur, del este, del oriente, subes a Jerusalén. No es porque el monte sea tan grande, es simplemente por su importancia como capital y la habitación del Dios de los judíos. Ahora, Jesús está en Jerusalén. Y Juan nos ha pintado esta imagen muy ajustada de la primera parte del ministerio de Jesús, comenzando con su bautismo por Juan el Bautista y después de su bautismo digo, Jesús llama a sus primeros discípulos de inmediato y ellos viajan a la boda en Caná de Galilea, que se describe en los primeros versículos de Juan capítulo 2, y ahora ellos mismos, Jesús, sus hermanos, María, sus discípulos, regresan a Capernaum y ahora de Capernaum van a Jerusalén. Esta es la primera vez que sabemos que Jesús ha estado en Jerusalén desde que comienza su ministerio público. Ahora, hemos establecido dónde está Jesús. De Caná, Capernaum, a Jerusalén. ¿Vale? ¿Qué hace? Siguiente punto de enfoque. ¿Qué hace Jesús? Pues lo que es obvio, Él limpia el templo de vendedores y cambistas de dinero. Es importante entender que este templo no es el templo que Salomón construyó, ni es el templo que Esdras y otros reconstruyeron cuando regresaron de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Este templo es el tercer templo. Es el templo que Herodes el Grande comenzó a construir 19 años antes de Cristo y continuaría construyendo este templo hasta el año 64, tan solo 6 años antes de ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Los judíos comentan aquí que la construcción había estado sucediendo durante 46 años y no se había terminado todavía. Gran cosa. Vamos a hablar un poco más del templo más luego. Ahora, aquí tenemos un problema que tenemos que resolver antes de seguir adelante, porque parece haber una contradicción o algo que no lo entendemos muy bien, porque el problema es si hay una limpieza o dos del templo por el Señor Jesús. Este acontecimiento que Juan nos está relatando, claramente, según Juan, tiene lugar al principio del ministerio de Jesús, porque Juan está estableciendo una cronología un poco exacto. Segundo día, tercer día, no muchos días después, etc. Estos son los términos que Juan está usando aquí en esta porción. Pero los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sitúan la purificación del templo en los últimos días de su ministerio. ¿Qué podemos hacer? Algunos piensan que Juan simplemente no tiene las cosas en orden cronológico y que esto solo sucede una vez.
Sin embargo, y aquí no tenemos tiempo para entrar en los detalles, mucho se ha escrito sobre el tema, pero una lectura cuidadosa de los pasajes en cuanto a la purificación del templo revela algunas diferencias claves en lo que sucede aquí y lo que sucede al final del ministerio de Jesús. Así que parece dar confirmación de dos limpiezas. Así creo yo. Puedo estar equivocado siempre, pero tengo que mencionar esto para no confundirlos más tarde. La segunda limpieza del templo en los últimos días de su ministerio es lo que finalmente nos conduce a la crucifixión de nuestro Señor. Así que a lo mejor dos limpiezas. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Sabemos que es la Pascua y en la Pascua siempre llegan peregrinos judíos de todo el mundo conocido. Y este templo, construido por Herodes, es enorme. Tiene 3 niveles y tiene la forma de un trapecio de aproximadamente 14 hectáreas. Grande, increíblemente grande para aquel entonces. El atrio exterior es la zona donde los vendedores instalaron sus tiendas durante la Pascua. Entre 200 y 300 mil personas podrían reunirse fácilmente en este atrio. Se estima que hasta 25,000 vendedores operan aquí durante la Pascua y vienen de todo el Imperio Romano. Además, sabemos de la información histórica que tenemos que la guardia del templo, es decir, soldados judíos, tenían un número de 1,300 hombres normalmente. Además, hay entre 6 y 8,000 soldados romanos asignados al servicio del templo en este tiempo, para mantener paz y orden y toda la cosa como se puede imaginar. Tenemos cosas muy similares hasta el día de hoy en los eventos tan grandes. Así que gran cosa. No quiero que estén pensando en un pequeño edificio y unos cuantos muchachos ahí vendiendo discos o Biblias o no, nada que ver. Es algo grande. La ley de Moisés, perdón, especifica el tipo de sacrificios de animales que se podrían ofrecer. Y obviamente la mayoría de la gente no podía traer estos animales de casa en un viaje tan largo, que para algunos de ellos podrían durar hasta 2 o 3 meses viajando hasta la Pascua. Por lo tanto, es natural vender animales de sacrificio a los peregrinos. Dicen que más de 200,000 animales serían sacrificados durante la semana de Pascua. El problema no es prever que los peregrinos compraran animales de sacrificio, sino que los mercaderes abusaban de su monopolio. Por ejemplo, según los datos que tenemos, uno podría comprar un par de tórtolas, algo muy sencillo, en lo que equivale para nosotros, y me están escuchando en varios países, digamos en dólares, $4 más o menos, 4 y más euros, algo así, cuando en el exterior uno podría comprar estas dos tórtolas en unos 5 centavos. Ya ven el problema. Es una ganancia bastante, pero bastante grande. Los cambistas de dinero, ¿qué tal ellos? En aquel entonces habría entre 10 y 25,000
cambistas en el templo, porque todos los participantes masculinos tienen que pagar un impuesto del templo para entrar. Y solamente la moneda de los judíos es aceptable. Además, los procedentes de otros países obviamente tienen que cambiar su dinero al llegar y hay cambios exorbitantes para hacerlo. Además, el templo efectivamente dividía la ciudad porque es tan grande. Así que muchos tenían la costumbre de pasar a través del templo para salir de una parte de la ciudad y llegar a la otra parte. Y como buenos empresarios, los levitas estaban cobrando también otro impuesto para este antojo, para pasar por este lado al otro lado. Entonces este atajo les cobraba no sé cuánto dinero, pero bastante. Así que puedes imaginar, ir al templo una Pascua, tú vas a gastar dinero como si vas a Disney World. Si vas a algún lugar así, vacaciones en París, uno tendría que ahorrar dinero durante mucho tiempo para participar en esta Pascua. Ahora, básicamente, si un judío, digamos, en el exterior, si llega una vez en su vida, dos veces, normal. Pero escuchemos la cuestión verdadera. No es prever que las personas tienen necesidad de comprar animales, ni es pensar en prever cambio. El problema son los precios tan exagerados, el monopolio que tienen. Uh, Isaías capítulo 56, versículo 7. A esto yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero en esta ocasión, en los evangelios sinópticos, que también hablan de la purificación del templo al final de su ministerio, citan de Jeremías 7:11, es decir, han hecho del templo una casa de ladrones. Entendible, ¿no? Ahora, ¿qué hace Jesús realmente? ¿Qué hace? Quiero que piensen en una feria o quizá un gran mercado, solo muy, muy grande el mercado. Pues quiero que tengas esta imagen en tu mente. Jesús entra en esta escena en esta escena y comienza a volcar mesas, liberar a los animales y expulsar físicamente a los vendedores y a los cambistas con un látigo. Y esto tal vez duraba varias horas, no sabemos. Pero nadie lo detiene. Hay miles de soldados, soldados judíos, soldados romanos. Nadie, nadie lo detiene. ¿Cómo es eso? En el año 66 después de Cristo, poco antes de la destrucción del templo, un romano escribió de la debilidad del Dios de los judíos, hablando de este evento y diciendo que un hombre entró para expulsar a sus adoradores de su templo, hablando del Dios de los judíos, y el Dios de los judíos no hizo nada, tampoco los soldados. Nadie hizo nada. Con boca abierta, la gente estaba viendo este espectáculo cuando Jesús estaba limpiando el templo.
¿Cómo es eso? ¿Y qué deben estar pensando sus discípulos en este momento? Jamás han soñado con eso. Pero el Señor sabe que hay un mensaje y eso nos lleva al tercer punto de enfoque. ¿Qué aprenden sus discípulos en esta ocasión? ¿Cuál es el mensaje que Cristo está enseñando? Pues para comenzar, y creo que son al menos dos o tres cosas que están aprendiendo, pero aprenden el poder de la pasión. Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos. Fíjense, no es lo que Jesús les dijo, sino viendo Jesús hacer esto durante posiblemente varias horas. ¿Qué está haciendo? Y uno de los chicos dice, bueno, yo recuerdo que en las escrituras el profeta dijo, el celo por tu casa me consumirá. Quizá eso. Está citando el Salmo 69 y el versículo 8 y 9. Voy a leer el pasaje para que tengan el contexto. Salmos 69, versículo 8. He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre, pues el celo por tu casa me ha consumido y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Pero observen el contexto que nos da el versículo 8. Tal vez por este evento, Juan menciona a su familia en el versículo 12, acompañándole sus discípulos, sus hermanos y su madre María. Tal vez esto pudo haber sido la ruptura entre Jesús y sus hermanos, y porque es que dice más tarde que ni sus hermanos creen en él. Ninguno de sus hermanos creyeron en él hasta después de la resurrección. Quién sabe, tal vez estaban temerosos o quizá más bien avergonzados por lo que su medio hermano Jesús está haciendo. Pero una pregunta, de nuevo, amigo, ¿qué es tu pasión? O el celo, como se dice aquí. La palabra griega, que se traduce así, literalmente significa caliente o ferviente. La palabra griega directamente nos da en el castellano nuestra palabra celo. Ahora, celo, como sabemos, puede ser una cualidad positiva o negativa, dependiendo del contexto. Ira, celos, envidia, obsesivo, comportamiento compulsivo, o sea, muchas ideas que nos dan esta palabra celo o pasión, que también, positiva, negativa. Cuando seas apasionado, ¿lo arriesgarás todo por tu pasión? Pues aquí Jesús está arriesgándolo todo, limpiando el templo en la presencia de miles de soldados armados y todos los religiosos. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Muy, muy interesante pensar en estas cosas, lo que Jesús realmente está haciendo. Pero hay una segunda cosa, creo yo, que pueden aprender, y nosotros también. Aprenden una pasión por la realidad de un templo de Dios que queda más allá del mundo material. Los líderes judíos no hacen nada para detenerlo, ni los soldados, sino que le exigen una señal en versículo 18. Tal vez están pensando en un pasaje como Malaquías 3. En versículo 1, Malaquías escribe, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan. Aquí una referencia a Juan el Bautista y al Señor Jesús.
El ángel del pacto a quien ustedes desean, he aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Pues porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos. Él se sentará para afinar y purificar la plata porque purificará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como plata, y ofrecerán al Señor ofrenda en justicia. Esto es algo tan increíble lo que Jesús está haciendo, que hasta los religiosos están pensando, ¿y qué sucede? ¿Podrá ser el Mesías, el ungido, aquel profeta o aquel que prometió Moisés? ¿Podría ser Elías o quién? ¿Quién? ¿Qué sucede? Y por eso, pensando probablemente en pasajes como este, le demandan una señal. ¿Qué señal ofreces? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué señal ofreces? Y Jesús les da una respuesta que los toma totalmente por sorpresa y que ni siquiera pudieron comprender en este momento. Y esto es lo que encontramos en el versículo 19 en adelante. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿En serio? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Fascinante. En serio, fascinante. Nadie hubiera pensado en el templo como un cuerpo literal de un ser humano, un cuerpo de persona, no. Es que el templo es un edificio, hombre, solo eso, el templo que está en Jerusalén. Y ahora están reclamándole, están demandando una señal, y esta es la señal que les da. Solo pueden entender cosas en términos literales. El templo que ha estado en construcción durante 46 años. Y Jesús parece ignorar su petición de una señal, pero en realidad les dio esta señal, porque la señal definitiva de quién es su resurrección. Y después de la resurrección de Jesucristo al tercer día, los discípulos están pensando, por eso, por supuesto. Así que cuando los discípulos escriban sus evangelios, por supuesto, van a relatar lo que sucede este día. Porque en este comienzo tan público en Jerusalén, desde un principio, Jesús está dándoles la señal definitiva de quién es, su resurrección. Qué importante es entender esto. Piensan en el templo, como digo, como un edificio físico, como muchos de nosotros hasta el día de hoy. Actualmente estamos en esta pandemia de COVID-19 y en muchos países uno no puede congregarse en el templo. Y posiblemente el Señor nos está dando oportunidad para recordar y entender realmente que el templo no es un edificio. El templo somos nosotros como congregación e individualmente el cuerpo de nosotros, como Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Un concepto no entendible hasta después de la resurrección bajo
el nuevo pacto, algo que no se entendía por ningún lado en el antiguo pacto. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Así que hablando en términos literales por un lado, pero llevándonos a entender al final que estamos hablando de algo mucho más allá del mundo material. Y esto es común en Juan, a propósito. Jesús hablando simbólicamente y la gente pensando literalmente. Y por supuesto hay otros lugares en la Biblia cuando Dios está hablando literalmente y la gente está pensando simbólicamente y no se entienden. Pero muy importante para nosotros entender el contexto para entender lo que Dios quiere decirnos. Ahora, otra cosa, los discípulos aprenden que la pasión conecta con la pasión. La pasión engendra la pasión. Vamos a ver en capítulo 2, versículo 23, por favor. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos. Ellos que decían creer en él, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Dos verbos en este pasaje, creer en el versículo 23 y confiar en el versículo 24, son una y la misma palabra en el griego. Parece haber dos niveles de creyentes. Creyentes de señales y creyentes de la palabra. Ambos son creyentes, pero Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón de una persona, se compromete solo con sus alumnos en esta ocasión, sus discípulos. Ellos, con boca abierta, están llegando a creer más y más y más en Él. Y la pasión de Él, dándoles a ellos también una pasión más profunda. Los en que Jesús no quiere confiar, mejor dicho, los en que Jesús no quiere confiar son los que no tienen pasión. Tu fe en Jesucristo es buena para la salvación y la vida eterna, pero Jesús está enseñando aquí que la vida es mucho más que eso. La vida eterna comienza ahora mismo, aquí mismo, y por eso hemos de ser personas rellenas de pasión, como la pasión de nuestro Señor Jesús. Si algo no vale la pena morir por esta cosa, no vale la pena creer en esa cosa. Pasión, pasión. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2, que nos da modelo de lo que es hacer discípulos, nos dice discipular a los que son fieles, o podríamos decir los apasionados por su fe. Eso es lo que buscamos. No simplemente haciendo una colección de profesiones de fe, gente levantando la mano en las campañas evangelísticas, orando la pequeña oración y todo. Fantástico, no me quejo, pero esa no es la meta final. La meta es hacer discípulos apasionados por su fe. Esto es la meta. Cualquiera puede venir a Jesús y creer, pero Jesús no quiere dejarte como eres. Él no te dejará en tu templo cuando tu templo sea un desorden, un lugar lleno de pecado, corrupción, irresponsabilidad. Lo que Él hará, Él atravesará tu vida con un látigo
dándole vueltas. Pero si le sigues apasionadamente, aprendes a vivir como Él te indica que vivas, arriesgándolo todo lo que tienes para vivir de acuerdo a lo que es correcto, lo que Él nos enseña, el poder de Dios, el poder de su reino. Él quiere llenar el templo de tu cuerpo de pasión. Esta es la lección. Este pasaje me fascina tanto porque es tan importante y tiene tanta relevancia para nosotros entender que el templo no es físico. Somos el templo, colectivamente, como congregación, individualmente, como personas. Templos somos y somos el templo. Y tan importante mantener la pureza de ese templo. Y la forma de mantener la pureza es llenar el templo de pasión. Una pasión que vale arriesgarlo todo. Amigo, déjame orar contigo. Gracias, Padre, por este pasaje, esta historia de la vida de Jesús que, Señor, te confieso que me costó muchos años para entender el verdadero significado de lo que tú quieres enseñarnos acá. Te suplico, Señor, que cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando esta enseñanza tuya en tu palabra el día de hoy, que podamos, Señor, efectivamente limpiar nuestro templo y llenarlo de pasión, pasión genuina, verdadera. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado, que ya comenzó el día en que depositamos nuestra fe en Jesús. Y no es algo que tenemos que esperar hasta el cielo, hasta la eternidad. Es algo para ahora mismo y aquí mismo. Gracias, Señor. Te amamos mucho, de todo corazón. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, amigo, y espero verte en el siguiente estudio. Que el Señor te bendiga. Hasta entonces.